efectivamente, la figura del asesor jurídico es una figura novedosa, aunque debemos conocer que desde 1993, en la reforma constitucional, al artículo 20, cuando se establecen los derechos de la víctima, se establece que tuviera una asesoría jurídica. Sin embargo, esta asesoría siempre era a través del Ministerio Público. Vamos a referirnos a la víctima de un hecho. Ya después veremos lo que contempla la Ley General de Víctimas. Siempre era el Ministerio Público y la participación de la víctima u ofendido era a través de la figura de la coadyuvancia. ¿Qué es la figura de la coadyuvancia? Que no se ha perdido, eso es muy importante. La víctima personalmente puede erigirse en coadyuvante del Ministerio Público, aportar datos de prueba, participar en las instancias que tienen que participar. Sin embargo, es más eficaz y es más clara cuando se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Reforma Constitucional 2008, la fracción primera del apartado C del artículo 20 constitucional establece que la víctima tendrá una asesoría. Este es el fundamento constitucional del asesor jurídico. Si bien es cierto, no se dice literalmente un asesor jurídico, se habla de asesoría. Y al hablar de asesoría, entonces ya se entiende conjuntamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico con el artículo 110, la creación de la figura del asesor jurídico. Como bien decía el maestro Treviño, el Código Nacional no es la única normatividad que regula esta figura. Tenemos la Ley General de Víctimas, que en ocasiones pasamos por alto, tan importante para el tema de lo que es la indemnización o reparación del daño, sumamente importante. Generalmente en los procedimientos penales, cuando yo estudié la carrera de Derecho, se nos decía que el derecho penal sancionaba conductas y no reparaba daños. Era un derecho penal sancionador. La nueva política criminal, las reformas nos han llevado ahorita a sistemas, medios y figuras que no conocíamos, que ahora todos sabemos que son los mecanismos alternos de solución de conflictos en materia penal. Existe una ley nacional de medios alternos para solución de conflictos en materia penal. Existe una ley general de víctimas que prevé también el facilitador, el mediador. Existen diversas normatividades que nos ayudan al día de hoy, además de los tratados internacionales, de la jurisprudencia nacional e internacional vinculante y orientadora, que nos lleva a tener que entender la necesidad de litigar de la parte que estemos, pero con una armonización de diversas normas. No quiero referirme a cuestiones que todos sabemos que pueden influir en un procedimiento penal. ¿A qué me refiero? Pues a la corrupción, ¿no?, que puede haber, que no nos desanimemos pues de esa parte. Al final del camino, el apego al derecho siempre va a prevalecer. ¿A qué me refiero? Han habido, no es como ejemplo, yo he tenido asuntos que hemos perdido en primera instancia, han salido condenados, yo siendo como defensor, luego han confirmado en sala y el tribunal colegiado da el amparo y se ordena una absolutoria. No nos desanimemos en el camino que tengamos que hacer. Hoy me vengo a referir al asesor jurídico y en consecuencia a la víctima de un hecho delictivo. ¿Qué es lo importante entender y qué es lo importante por conocer? Cuando nosotros integramos una carpeta de investigación, generalmente pasamos por alto el detalle de la reparación del daño. ¿A qué me refiero cuando digo lo pasamos por alto? Nos vamos única y exclusivamente o específicamente al tema facturas, al tema, hay hechos delictivos donde incluso el propio Ministerio Público, si le pides que a una víctima la lleve a un perito psicológico para ver si hay afectación, te dice, pero este no es un hecho de abuso sexual, ¿no? O no es un hecho que merite o amerite un estudio psicológico, puede ser un daño en propiedad ajena. ¿Por qué lo voy a llevar a un psicólogo? ¿Por qué lo voy a mandar ahí? Vamos a imaginarnos que alguien pierde un negocio en razón de que un tercero adjunto, este es un asunto real, había abajo un restaurante y arriba había un spa, y en el restaurante por un descuido dejan abierta la estufa en la noche y se prende el spa de arriba y se pierde el negocio. Más allá del daño moral, que obviamente ahí
ya veremos ahorita a detalle, es muy poco el tiempo, pero vamos a ver a detalle desde cuándo entra la participación del asesor, en qué momento puedes intervenir, cómo puedes participar como asesor jurídico. Obviamente la persona que era dueña del spa pierde el negocio, tenía gente que le había contratado citas a las que les tiene que pagar e indemnizar, pierde su inversión. ¿Eso conlleva una afectación moral? Claro que sí. La inversión que tú hiciste, tu patrimonio se ve afectado. Si yo le digo al Ministerio Público, oye, llévala al perito de psicología, me dice, pues, ¿por qué lo voy a llevar al perito de psicología? ¿Cómo lo perciben algunos ministerios públicos? Como el daño material. ¿Sí me explico? ¿Cuánto cuesta tu inversión? 500,000, pues toma tus 500,000 y ya estuvo. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con toda la afectación causada por un hecho delictivo? La Ley General de Víctimas nos menciona lo que es la reparación integral del daño. Este es el tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué facultades tiene un asesor jurídico? ¿Cómo debe de actuar un asesor jurídico? ¿Desde qué momento puede intervenir el asesor jurídico? Desde el momento de la comisión de un hecho delictivo. Cuando una víctima es sujeta desafortunadamente a la comisión de un hecho o se entera, independientemente de ir con el Ministerio Público, puede pedir la ayuda de un asesor jurídico particular para que le oriente dónde va a denunciar, cómo va a denunciar, que no altere en un momento el escenario por las evidencias. Pueden contratar peritos privados, sí se pueden contratar peritos privados que lleguen en criminalística, en fotografía, que puedan preservar, hablarle al policía, al primer respondiente, orientarlo, decirle cómo hay que actuar. No suple al Ministerio Público, no nos equivoquemos, pero sí puede subsanar sus deficiencias. Sí, ¿hay fundamento? Sí. Fracción 9 del artículo jurídico, cuando corresponda, puede suplir la deficiencia del Ministerio Público. El ejercicio de la acción penal siempre lo va a hacer el Ministerio Público, que ya lo tiene limitado. Sabemos que existe la acción penal por particulares al día de hoy, que de alguna forma limita el monopolio que tenía antes el MP. Solo él podía ejercer la acción penal, nadie más podía ejercerla. Ahora tiene una persona, una figura llamada asesor jurídico que puede intervenir en la investigación. Yo recomiendo generalmente que no suplamos o no queramos suplar como asesores la actuación del Ministerio Público. Yo recomiendo que el asesor jurídico se concentre principalmente en la reparación del daño, auxilie al Ministerio Público. No es sensato tener una investigación donde se peleen el Ministerio Público y el asesor, ¿no? Son un equipo, deben de caminar por el mismo camino. Déjenle al Ministerio Público la acreditación del hecho, déjenle al Ministerio Público la responsabilidad, y el asesor auxilie al MP en integrar y aportar los datos de prueba para la reparación del daño. Valoren, analicen cómo repara un daño integral a una víctima. Por ejemplo, existe la figura de la no repetición dentro de los derechos que contempla el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Son bastantes derechos que tiene la víctima que los pueden utilizar. Y como adelanto también, el segundo transitorio de la Ley General de Víctimas establece literalmente que todo lo que se oponga a esta ley queda derogado. Aquí tenemos argumentos suficientes para litigar como asesores jurídicos. Importante saber también, la Ley General de Víctimas no suple al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales Nacional. Es un complemento, es decir, la figura del ofendido y de la víctima que conocemos de toda la vida sigue subsistiendo. Y esto lo comento porque la Ley General de Víctimas en el artículo 4 contempla la víctima directa, indirecta y potencial. Incluso algunos jueces ya le dicen víctima indirecta al ofendido, pero no es la forma correcta. La Ley General de Víctimas es una ley para reparación del daño. No perdamos de vista esto, ¿sí? Tal es así que el artículo 4 de dicha ley establece que se contempla víctima la persona física
que sufre un daño. Es decir, si fuera una sustitución, imagínense, entonces ya no hay personas morales víctimas. Pues claro que sí hay personas morales víctimas, ¿no? Una tienda comercial que es robada, pues es una persona moral víctima. Por eso, no confundamos, no suple la Ley General de Víctimas del Código Penal y el Código de Procedimientos. La Ley General de Víctimas es para efecto de reparación del daño. Habla de persona física, contempla incluso solo como personas morales a lo que son las asociaciones civiles y no a las comerciales. Último párrafo del artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Es decir, no fundemos nuestra participación en la Ley General de Víctimas cuando intervengamos en un procedimiento penal. Fundémoslo en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque nos dice en la parte conducente: el asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que un defensor. ¿Qué condiciones y qué facultades tiene un defensor? ¿Puede aportar pruebas? Claro que sí. Datos, medios de prueba, prueba de deshogar, sí. ¿Puede interrogar? Sí. ¿Puede contrainterrogar? También. ¿Puede proponer los datos al Ministerio Público? También. Esas mismas facultades las tiene el asesor. El legislador no se detuvo a enlistarlas, ¿me explicó? Sino simplemente las manejó en el mismo nivel del defensor. Es decir, el asesor jurídico puede hacer absolutamente lo que hace un defensor en igualdad de circunstancias. Recordemos los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contienen los principios de igualdad procesal y de igualdad de partes. ¿Por qué lo comento? Porque hay artículos del Código Nacional que pueden parecer más favorecedores a la defensa. Por ejemplo, el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su último párrafo establece que la víctima, que el defensor o el imputado pueden solicitar un plazo razonable para efecto de poder ampliar y no llevar a cabo la audiencia intermedia, para preparar el caso o para preparar el descubrimiento probatorio. Y esa facultad no se le concede a la víctima, se le concede solamente al defensor y en su caso al imputado. Asimismo, el artículo 341, me parece, en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece también que solo el defensor por una sola ocasión podrá solicitar se prorrogue por 10 días más la celebración de la audiencia intermedia, justificando el motivo. Entonces, ¿cómo alegaríamos nosotros como asesores si no estamos preparados? Vamos a pensar que llegamos tomamos un asunto próximamente a la audiencia intermedia. Tomamos a la víctima, no estuvimos en la audiencia inicial, no participamos en la investigación complementaria y llegamos directamente a participar en lo que es la audiencia intermedia, y nos encontramos con que no hubo descubrimiento probatorio de parte de la víctima, que los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público en la acusación pues son muy carentes como para el efecto de poder acreditar en el momento procesal oportuno la reparación integral del daño. Recordemos que ahora, cuando se dicta una sentencia, primero se emite el fallo de culpable o inocente, luego viene, si es culpable, la etapa de desahogo de medios de prueba para la reparación del daño. Si no se ofrecieron debidamente en la etapa intermedia, ¿qué va a ocurrir en una sentencia? Nos van a dictar una resolución que genéricamente condene la reparación del daño. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional, no se puede evitar, es una garantía, un derecho humano. Es decir, si alguien sale condenado, va a pagar una reparación del daño. Algunas leyes locales establecen un monto mínimo o duplicado, un tasado de una reparación, lo cual resulta inconstitucional, porque con base en qué un juez va a calificar o mediar un daño psicológico. Un daño material, pues claro, es muy fácil, pero un daño psicológico, generalmente, no sé si les ha tocado a ustedes resoluciones donde se establece de una forma completamente genérica, o dicen los psicólogos 10 sesiones y quedaste, ¿no? Digo, yo creo que son temas muy subjetivos, no sabemos tanto qué tan afectado estoy, una violencia familiar, cuánto requiero realmente para estar bien. Ahora, otra cuestión, ¿qué puede ocurrir con la gente que queda viuda, con hijos? ¿Qué va a pasar con ese daño?
Hay tratados internacionales muy interesantes porque nos refieren que el Estado puede, en ciertos casos, asumir la responsabilidad de la reparación del daño. Y son tratados internacionales que son obligatorios, no se oponen a la Constitución, más bien complementan, porque en este caso la Constitución establece como a un rango de derecho humano que si alguien es condenado debe de ser también condenado a la reparación del daño. Pero este tratado internacional viene a complementar para el efecto de que el Estado pueda resarcir. Acuérdense ustedes que existe una comisión ejecutiva de víctimas. Hay comisiones ejecutivas locales y comisiones nacionales de víctimas que tienen una cantidad de dinero determinada para el efecto de indemnizaciones a las víctimas. Entonces, véanlo, incluso también a veces los abogados nos frenamos un poco respecto de la víctima, y las mismas víctimas, es muy común la palabra de ¿para qué le meto dinero bueno al malo? ¿No? Yo ya sufrí un daño en mi patrimonio y luego voy a pagar un abogado para que encima de todo llegue a una condena, ¿y qué va a pasar con mi reparación? Ahí, créanme que es muy interesante. Hay una sentencia de una resolución, aquí voy a tocar dos temas importantes. Hay un hotel llamado Mayan Palace que tuvo un accidente en sus instalaciones en una playa. Una persona fallece al meterse a la alberca y creo que había unos cables mal conectados, se electrocuta y muere. Entonces hay una indemnización primaria, me parece como de $1 millón, y la familia queda inconforme, avanzan, demuestran el hecho de que no es posible que esa indemnización cumpla y cubra la reparación integral. Llega el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia y la Corte condena al pago de $30 millones a este hotel. Esta sentencia fue el parteaguas para las resoluciones que se han venido dando, incluso, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México yo he visto varias, de mínimo 5 u 8 millones de pesos por daño moral. Aquí viene el detalle: ¿el juez penal puede condenar esto o tenemos que irnos a la vía civil? Generalmente estas resoluciones han sido vía civil, también se los tengo que decir, pero obviamente derivan de un acontecimiento a veces de un ilícito. Son muchísimos temas que voy a abarcar, es muy poco el tiempo porque es muy amplio de veras este tema. El asesor jurídico importa la reparación del daño, importa cuidar esta parte, y lo siguiente y lo que más nos interesa es la reparación por hechos punitivos, que al final de cuentas es lo que debemos de buscar. No creamos que porque no hay nada escrito no va a ocurrir. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué tendremos que acabar un procedimiento penal para luego irnos a la vía civil? No conozco el Código Civil del Estado, pero al menos el de la Ciudad de México y el del Estado de México hablan de una reparación del daño con una prescripción de 2 años a partir de que se comete el hecho. No sé aquí cómo sea el plazo de prescripción o de caducidad para ejercer la acción civil de lo que es la reparación por daño moral. Entonces decimos, ¿qué va a ocurrir si el hecho aconteció en 2016, estamos en 2018, no acaba el proceso penal y para cuando acabe pues ya no puede ir por la vía civil, ya caducó? Pues ¿qué voy a hacer, no? Ahí les va lo que podemos hacer. Es un tema muy interesante. Primero que nada, por eso mi comentario de cuidar la parte de reparación del daño. Sabemos que los procedimientos no son rápidos como quisiéramos nosotros. ¿Qué más quisiéramos que acabarlo en un mes, cobrar nuestros honorarios y pues ya, nos vamos, ¿no? Hay que apelar, hay que buscar la sentencia primero, luego si no, pues hay que apelar, y luego si no, al amparo directo, y ahora se están admitiendo algunas revisiones en la Suprema Corte. Un procedimiento puede tardar muy rápido, quizás 1 año y medio, ¿no? Muy rápido. Y a esto, sin contar que tenemos 6 meses de complementaria que puede no pasar nada, y el EBB pedir ampliación, y luego se puede pedir reapertura, y bueno, 6 meses de complementaria, y luego 1 mes para que venga la intermedia, y luego otros 15 días para que venga el juicio, y luego un juicio donde no van los testigos y nos aventamos así un procedimiento penal de 1 año o más, ¿no? Donde, por cierto, hay un tema interesante que se los dejo. Esto no es el tema de hoy, pero se los dejo la duración del año para ser juzgado. Hay que ponerle atención. Acuérdense que el procedimiento del Código Nacional, el artículo 111, si mal no recuerdo, refiere el procedimiento inicia con la audiencia inicial y termina con la ejecución.
nada de con el auto de vinculación. Hay que tener cuidado porque podemos decirle al juez, yo quiero ser juzgado ahorita con lo que hay, ¿no? Es tu problema que no haya nada, ese no es tu problema. Pero bueno, es otra historia, ¿no? Esa ya es otra historia, por eso un tanto como para defensor, pero bueno. Entonces, por eso debemos de cuidar la reparación. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando nos enteramos de la comisión de un hecho en contra de una persona que nos habla para ayudarla como asesor jurídico? Por supuesto, si es un hecho que deja, puede ser un fraude en una empresa, vamos a algo más evidente. Es muy complicado que te hablen como asesor jurídico quizás por un robo, ¿no? Es muy complejo, le hablan a la policía llega, interviene y es diferente y el asesor a veces entra ya en la etapa de investigación, etc. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, una empresa. La figura del asesor se presta incluso al día de hoy para el famoso compliance que está hablando mucho, que es el complemento que nace de la... El compliance nace de un tema médico, que es el cumplir con ciertos protocolos para lograr el objetivo, y ahora, en virtud del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite procesar a una persona moral, independientemente de las físicas, por un hecho cometido por sus medios, por lo que ella proporciona. No pierdan de vista esto, que es muy importante. Permite irnos contra una persona moral, independientemente que la persona física esté o no esté, se sustraiga, se escinda la sociedad, se suspenda la sociedad. Esa es una parte de participación sumamente importante para el asesor jurídico. Y les recuerdo el ejemplo del hotel que les dije, del Mayan Palace. Fíjense muy bien quién es el victimario, ¿no? Aquí entonces ya no nos va a importar que el victimario, persona física, tenga o no capacidad económica. Quizás el victimario es la persona moral y tiene capacidad económica, un banco, casa de bolsa, etcétera, que por sus medios se cometa un evento. Hay hipótesis sumamente importantes. Llevo de la mano este artículo con el tema del asesor jurídico por lo siguiente. Se los voy a leer, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque créanme que va a ser sumamente importante si lo sabemos utilizar y lo usamos. Vamos a verlo con detenimiento, las hipótesis que contempla. Dice: las personas jurídicas, es el capítulo 2, procedimiento para personas jurídicas, artículo 421, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Es decir, aquí ya no nos importa el gerente, no nos importa el empleado, el cajero, es la institución a la que vamos a responsabilizar. Obvio, no vamos a meter a la prisión a la tienda Walmart, ¿no? Bueno, olvídense los nombres, o a cualquier tienda. Es un tema de reparación del daño. Se acredita el hecho, el responsable puede ser aprendido o no, entonces llegamos al tema de reparación. La primera fracción es de las más importantes. Dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, fíjense las hipótesis, a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Esto es el compliance, inobservancia del debido control en su organización. ¿Qué pasó con este hotel? ¿Por qué lo condena la Corte? ¿Por qué la Corte dice que sí ha lugar a una condena por reparación del daño? Porque no había protocolos, por ejemplo, para que un médico estuviera atento para atender. No había protocolos que vigilaran que las instalaciones estuvieran bien. No había personal de atención inmediata. Todas estas omisiones llevan al hecho de que la Suprema Corte considere que hay una responsabilidad moral. Antes era muy complicado el tema del daño moral, pero muy complicado. Antes de que existiera la Ley General de Víctimas, de que hubiera la reparación integral, porque había que haber una afectación real, casi psicológica, y obviamente la hay, pero concomitantemente con otras responsabilidades. ¿Sí me explico? Con otras responsabilidades. Es decir, no solo es la afectación moral lo que nos va a llevar al hecho de una sanción. ¿Qué es lo que estamos buscando al día de hoy? Los abogados penalistas, ¿qué buscamos? No tener la necesidad de acudir a un juez civil para que un juez penal condene por hechos colectivos. Pero no les damos los elementos, no se los entregamos.
¿A qué nos basamos? Como yo les comentaba, a facturas, ¿no? Estamos acostumbrados solo a la factura médica por una lesión, a lo que me costó el carro, a lo que me costó esto, aquello, y la afectación moral penalmente en todo tipo de hecho delictivo la pasamos por alto. Y el hecho, por ejemplo, de menores de edad huérfanos que van a tener un estudio, una carrera que van a tener que solventar la madre, todo su futuro, ¿qué pasa con eso? No se cuantifica, no lo hacemos, no estamos acostumbrados los abogados a hacerlo. Se va a la ley federal del trabajo y esto cuesta, y se acabó. Se tasa de esa manera. Cuando ya hay una tesis que refiere que es inconstitucional que los legisladores tasen un miembro ante la pérdida en materia laboral. ¿Qué tal si lo que yo perdí implica el sustento de mi familia? No es nada más el miembro orgánico que perdiste, lo que trasciende para con tu casa la pérdida de ese miembro orgánico. Es lo que debemos entender, tenemos que ir más allá en la sanción de reparación del daño. Estamos por terminar un libro en el Instituto Mexicano para la Justicia que su servidor está casi terminando de elaborar junto con otra gran compañera y docente, la doctora Patricia González Romero, de Jurídicas de la UNAM, que precisamente habla de la figura del asesor jurídico, porque créanme, hay temas bien de fondo, no me gustaría dejarlos nada más por encima de decirles el asesor jurídico puede hacer esas facultades, desde el tema de prueba, por ejemplo. ¿Qué figura establece, qué participación en la intermedia tiene el asesor? Puede dirigirse como coadyuvante, ¿no? Y entonces reunir estos requisitos, aportar medios de prueba que van a desahogar. Puede apoyar al Ministerio Público para el desahogo de los medios de prueba, aportarle medios de prueba. Un consejo que les doy: no se limiten en lo que vean que está o no está establecido una norma, propongan. Por eso existe la jurisprudencia, por gente que propone, por gente que no está conforme con lo que dice la norma y con lo que dice la jurisprudencia establecida. Hay que buscar, hay que proponer. Que el juez les va a decir que están mal, pues sí, posiblemente, lo estás equivocado, eso ni procede, o por qué ofreces esa prueba, no la entiendo, ya lo veremos en la corte. Ustedes siempre que litiguen, siempre que tengan un proceso, vislumbren que van a llegar a un amparo directo. Entonces váyanlo preparando desde el inicio, váyanlo fabricando desde el inicio, vayan dejando constancia. Acuérdense que en este nuevo sistema de justicia penal, oral, adversarial, sobre todo la característica de oralidad, no obvien nada. Lo que no digan, el juez no lo sabe. No pidan después una suplencia de la deficiencia cuando no lo dijeron. Hay tesis de jurisprudencia, por ejemplo, lo que no digas en la audiencia inicial, en el momento de la vinculación, y luego pidas la suplencia, ya el tribunal colegiado va a decir: ¿cómo te la voy a suplir? ¿Por qué el juez no resolvió en ese sentido? Porque no le dijiste nunca lo que me vienes a decir a mí. ¿Sí me explicó? Entonces no obviemos nada en este sistema, porque de entrada el juez no debe conocer la carpeta ni tenerla en sus manos. En algunos códigos locales en el Estado de México se permitía, para aclaraciones, que el juez viera la parte conducente. Por ejemplo, si había una discusión que la cadena de custodia tenía firma, no tenía firma, venía descrita o no venía descrita, el juez podía tener la carpeta, bueno, ok, y ya, para ver si sí o si no. Pero el Código Nacional no permite esa parte. Y el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación del juzgador, del tribunal jurisdiccional, de exigir preponderantemente la oralidad. ¿Sí? Se ha permitido, por malo, yo entiendo que hay datos duros que un ministerio público no podría recordar en 48 horas en una flagrancia, ¿no? Puede haber facturas de 40 objetos, ya no digamos 1000, que no va a recordar para describir, y tampoco implica desconocimiento de la carpeta de investigación. Puede decir: ¿sabes qué? Permito la lectura de esto para hacerle ver al juez, o para imputar, o en la vinculación. Pueden ser datos duros que algunos jueces dicen que está permitido. No hay nada definido en esa parte. El artículo 44 es sumamente importante porque habla de desconocimiento de la carpeta de investigación de parte del Ministerio Público. No se puede permitir la lectura. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que hay datos duros que sí podrían permitirse, pero incluso aquí podría ser una parte donde el asesor jurídico, en vez de pasársela diciendo: me adhiero a lo que dice el MP y me adhiero a lo que dice el MP, que es lo que dicen todos los asesores jurídicos,
Pueden estar atentos lo que dijo el MP y las deficiencias de él, dice su señoría, en términos de la fracción 9 del artículo 119 del Código de Procedimientos Penales. Al MP le faltó esto, pido decirlo. El juez le va a decir, usted no lo puede decir. ¿Por qué no lo puedo decir? Es una sugerencia de deficiencia, ¿no? Artículo de Ley General de Víctimas. Ahí está. ¿Qué derechos tiene la víctima? Por ejemplo, los más importantes: trato preferente, máxima protección, y sobre todo el artículo segundo transitorio de la Ley General de Víctimas que les he comentado, que refiere todo lo que se oponga a esto será derogado. Entonces tenemos elementos para argumentar como asesores. Claro que sí, por supuesto que tenemos elementos. El tema es conocerlos, argumentarlos. Este sistema no permite que seamos tímidos, tampoco groseros en las audiencias, ¿no? Pero que no seamos tímidos en la pena de decir o no, y que seamos rechazados por un juez, o que la parte contraria se oponga porque estamos alegando fuera del contexto en la parte conducente. Vale más la pena que nos digan, no es el momento, y espérese, a que digan, ya pasó y ya se acabó el debate, y espérese a que te den otra vez uso de la palabra. Hay jueces que dan 4 usos de la palabra, hay jueces que solo 1. Cuando argumentemos, en el primer uso de la palabra, digamos todo lo que tengamos que decir. No esperemos a que, si me contesta, le guardo esta, ¿no? Porque igual ya no hay otro uso de la palabra, ya no hay, aunque se la guardes, ya no hay posibilidad. Y hay jueces que no te permiten. Si le dices, señoría, ¿puedo participar? No, ya se acabó, voy a acordar. Entonces tengamos mucha atención en esto, ¿no? Y reitero, el asesor debe estar atento, debe tener su propio registro preferentemente. ¿Puede un asesor hacer su propia entrevista? Sí, claro que sí. Por supuesto, yo les recomendaría que el único cuidado o el gran cuidado que tengamos cuando estemos reuniendo nuestros registros como asesores jurídicos es la observancia de la legalidad. No tratemos de pasarnos de listos, ¿no? Preferentemente, pidan al Ministerio Público su intervención para el desahogo de los datos de prueba en investigación. Preferentemente. Pero podemos platicar previamente con alguien que conoce un hecho, sí, pero no serviría de nada platicar e ir casi con el chisme con el MP, ¿no? Porque quizás lo que nos dijo a nosotros ya no lo va a volver a repetir. Grábenlo voluntariamente. Mi recomendación, si existe la posibilidad, yo lo he hecho, graben la entrevista y narren, estamos en el día tal, usted voluntariamente viene, estamos ambos en este lugar, en esta situación. ¿Qué nos quiere decir? Ah, yo sé esto, ¿es válido eso o no es válido? Sería un dato de prueba, un antecedente de investigación, podría ser nuestro registro que descubramos. ¿Mandé? Se necesita un registro en el nuevo sistema. Exacto. Ahora, hay registros que pueden resultar favorables o no tan favorables, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte de los registros, pero sobre todo cuidar que no sea una prueba ilícita. ¿Estamos de acuerdo? Que no sea prueba ilícita. Esa parte es la más importante. No nos atrevamos a tocar el teléfono celular de alguien y meternos en chisme, ¿no? Porque ahí la prueba es completamente ilícita. Hay datos de prueba que recomiendo ampliamente, háganlo a través del Ministerio Público. Como yo les he comentado, como dice un amigo Rubén Servín, que fue juez, digo, a algunos jueces no les gusta mucho ese contexto, ¿no? Pero él dice, no te pelees con la cocinera, ¿no? Porque al final de cuentas el MP, pues es el MP. Él tiene el ejercicio de la acción penal, él tiene la carpeta de investigación, y tenemos medios que nos pueden ayudar para ampliar o reaperturar. Cuidemos todo por escrito, nada a la oralidad. Si le vamos a pedir un dato de prueba, un acto de investigación, te lo pido por escrito. Y lo tiene que acordar. Los MPs generalmente no están acostumbrados a acordar, les cuesta mucho trabajo. Yo entiendo, la carga de trabajo es muchísima. Y ahora acordar y mandarte por correo tu acuerdo, híjole, debe ser muy pesado. Además falta personal. No es como eran los juzgados del sistema tradicional, donde había un juez, 3 o 2 secretarios y aparte los mecanógrafos, muchísima gente que auxiliaba. El MP es él y a veces él solo, o a veces él y 1 o 2 que auxilien, ¿no? Entonces sí es muy complejo el trabajo. Pero si no dejamos constancia nosotros de ese evento, ¿cómo vamos a pedir reapertura en su caso? ¿Qué exige para la reapertura? Que sea desechada un dato de prueba que le hayamos pedido, ¿no? Y que nos haya rechazado. Si no tenemos la constancia y decimos, señoría, quiero reaperturar, ¿por qué? Porque apareció este dato de prueba, bueno, y ya se lo piste de MP, no, pues obviamente no va a haber reapertura.
ampliación. Obviamente el asesor vigile que si hay oficios que enviar a instituciones tan lentas como la Comisión Nacional Bancaria, que tarda meses en contestar, lo haga desde el primer día que se abre la complementaria. Prepare su investigación inicial a modo que esos datos de prueba, que son muy lentos, obviamente se acorten en la complementaria, no tengamos esa necesidad. Hay jueces, ese es un comentario importante, que le están exigiendo a los ministerios públicos requisitos o estándar muy alto para una vinculación, que no exige la norma, ¿no? El Código Nacional y más que nada la jurisprudencia de la Suprema Corte nos habla de razonabilidad en la argumentación. El juez de control debe de ver que son razonables los argumentos, obviamente ajustados a derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Vengo a denunciar un hecho de robo, ¿no? Con violencia. Entonces, su señoría, el día 5 de julio a las 3 de la tarde, circulando por la avenida tal, en el alto, se acerca un sujeto, rompe el cristal, amaga a la persona, etcétera. Se grabó con la cámara, se vieron la figura, se sabe quién es y llegamos quizás a una imputación. No hubo flagrancia, no hubo detención en el momento, pero llegamos a una imputación. Entonces obviamente tenemos ya los datos de prueba suficientes para aportarle al juez. Tenemos que fundar la participación, etcétera, pero tenemos que razonar que sea lógico que ocurrió el evento. No sé si me explico. Es muy importante argumentar razonablemente el evento. ¿Cuáles son los temas más complicados a veces de integrar? Los delitos patrimoniales como fraude, ¿no? El engaño, el elemento subjetivo, el engaño anterior a la celebración de un contrato. Generalmente los ministerios públicos dicen, este es un tema civil y no es penal, ¿no? Vete a la vía civil, nulidad de contrato, rescisión, etcétera, y luego vienes. ¿Por qué? Porque la diferencia entre dolo penal y dolo civil es muy leve. Tiene que haber un engaño o una intención anterior a la celebración del contrato. Yo me caso para quedarme con la herencia, ¿no? Pues ya tenía planeado eso. Digo, es muy complicado eso, pero bueno, puede ser. Entonces tenemos que pensar y demostrar ese elemento subjetivo. Lo más complicado, dentro de lo más complejo de demostrar, son elementos subjetivos. ¿Cómo los materializamos? Ahí entra la capacidad de razón jurídica, ¿no? Ahí entra precisamente el apoyo del asesor para la integración debida de la carpeta de investigación. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Lo que les quiero dejar muy en claro es que más allá de que el asesor sea una parte decorativa en las audiencias, que esté al lado del MP para adherirse a todo, tiene que tener una participación más activa, mucho más activa. No se queden con lo que el MP hace, auxilien, busquen datos. Muy importante, obviamente cada hecho delictivo es diferente, cada circunstancia es completamente diferente. Hay unos artículos que hablan de que las manifestaciones en la audiencia, acuérdense, tengan cuidado como defensores, como asesores y como partes. ¿Se puede cometer un delito de falsedad flagrante en una audiencia? Claro que sí, ¿no? Si el defensor pretende incorporar un documento pensando o interrogar a un testigo falso y se percatan, ¿podría haber una flagrancia en una audiencia? Tiene una falsedad ante un juez, está todo el escenario, ¿no? Está siendo interrogado, el juez está pendiente, entonces podría haber esas partes que... Les recuerdo, el artículo 110 es muy claro, muy claro, y la participación de la víctima por conducto del asesor ahora es eficaz y debe de ser, no puede estar limitada, ¿sí me explico? Al grado que hay tesis de la Suprema Corte que si en un procedimiento no hay asesor jurídico, puede reponerse el proceso. A ese grado, ¿eh? Si yo nunca supe que tenía derecho a un asesor desde que me cometí un hecho delictivo y sale absuelta la persona, yo puedo pedir una reposición de procedimiento. Nunca fui explicada claramente de mis derechos. No se me informó una participación. Hay muchas tendencias nuevas respecto de las víctimas
completamente diferentes a lo que hemos visto. Completamente diferentes. Por ejemplo, un delito de resultado formal, un delito contra la administración de justicia, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que fuera un fraude procesal o un delito contra la ley de amparo. Vamos a pensar que una autoridad informa falsamente o un quejoso promueve un amparo para obtener una suspensión diciendo mentiras, ¿no? Puede haber, a pesar de que es resultado formal, puede haber un tercero que pueda quejarse de una afectación patrimonial. Podría haber, o no tiene nada que ver, o es nada más la autoridad y yo. O podría haber alguien que diga, espérate, lo que tú hiciste me afectó. A mí evitó que yo abriera mi negocio, evitó que yo hiciera esto. Entonces, ¿puede haber una afectación indirecta? Sí, sí la puede haber. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Vayamos más allá de lo tradicional, de lo que estábamos acostumbrados, de lo que estábamos adaptados a decir, oye, vamos a actuar de esta u otra manera y hasta ahí nos permite la norma, ¿no? Ya no puedo más. ¿Cómo vas a pedir aquí un daño psicológico si es otro tipo de hecho delictivo? ¿Y por qué no? No puede haber una afectación en un robo de alguien que sea muy afectado mentalmente al grado de ya no poder trabajar igual, de no poder salir a la calle, del tener el temor por haber sido asaltado o asaltada. Puede haberlo, claro que sí. Entonces, bueno, el tema es que tengamos la habilidad para integrar los datos que serán los medios de prueba que se van a desahogar en el momento oportuno para acreditar la reparación integral. Integral, no se olviden de esto. Hay dos asuntos que personalmente se han devuelto de colegiado porque los jueces penales condenan tradicionalmente al daño material acreditado, pero no analizan el daño moral. Y entonces el juez, el colegiado dice, a ver, espérate. Si viene una tesis, ¿saben que hay una tesis nueva que habla de que no es necesario exhibir facturas para una reparación del daño, que hay cuestiones lógicas y obvias? Acaba de salir esa tesis, tiene más o menos 3 semanas. Dice, por ejemplo, si alguien se traslada para ir a un hospital a ver a su enfermo derivado de un hecho delictivo, hay estudios sociológicos que dicen cuánto cuesta un autobús, ¿no? Un autobús, un taxi te va a dar factura. Pero dice la corte, oye, juez, haz estudios donde se vea con un trabajador social cuánto cuesta trasladarte, comer, desayunar, quedarte en un hotel. Es a lo que voy. No solo nos quedemos con lo tradicional para acreditar la reparación del daño. Y les hablo de asuntos cotidianos, ¿eh? Podríamos hablar de los lógicos, empresas, cuello blanco, fraudes millonarios, que son un tanto más lógicos, ¿no? Pero hablamos de asuntos cotidianos que en el diario vivir se dan. Un robo, lo que más ocurre, ¿no? Hay una afectación a la víctima, quizá voy a decir algo que va a parecer absurdo, quizá porque me robaron mi celular, ya no tuve una llamada de trabajo y perdí el empleo, perdí el negocio. Entonces no solamente es esto, puede trascender hasta allá. Si lo intentamos, me queda muy claro que cualquier MP les diría que están completamente fuera de lugar, ¿no? Pues ¿cómo que te pasa, no? Y cualquier juez les va a decir también, oye, ¿eso qué tiene que ver con esto? Pero la idea es ahorita trascender a lo que realmente es una reparación integral del daño. Puedo estar diciendo cosas que parecen absurdas, pero créanme que el día de mañana, y con las tesis que ha sacado la Corte, sí van evolucionando. Estaba leyendo yo ayer una tesis donde en un delito de violación se utiliza que el victimario amenace con fotografías íntimas a una mujer para obligarla a tener relaciones como una violencia moral. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de un tema de amago, de un mal inminente. Estamos hablando de que tengo tus fotos, las voy a subir si no tienes relaciones conmigo. Ya la Corte ha evolucionado a esa parte. Lo que les quiero dar a entender, que hagamos uso de los medios y de las ciencias actuales y los nuevos saberes, bueno, no tan nuevos, que están usándose: victimología, criminología, perfiles criminales. ¿Sí me explico? Para que podamos llegar a que el juez penal condene por hechos punitivos.
No tenernos que ir hasta un juez civil para que el juez civil nos diga se causó o no se causó. Les voy a comentar una resolución que me sorprendió mucho contra una funeraria y dije, ¿cómo una funeraria te va a causar un daño moral? ¿No? Pues, ¿qué hizo la funeraria como para que a la familia le afecte moralmente? Resulta que exhumaron el cadáver de un abuelo, la familia se quejó por el daño moral y condenaron a esta empresa al pago de 10 millones de pesos. Dices, pues, digo, no es para dar ideas ni nada, no, pero vamos, es un tema que parecen absurdos, pero ejemplifica la nueva tendencia de indemnizaciones y la necesaria participación del asesor jurídico. Muy necesaria participación. Estas resoluciones que les estoy diciendo las tengo. La del hotel, esta de la funeraria, las tengo para compartírselas con todo gusto y las vean como si fuera una herramienta de trabajo, ¿no? ¿Qué dijo la Corte? Acuérdense que hay instituciones que luego nos olvidamos para litigar, para obtener información, como el INAE, Instituto Nacional de Acceso a la Información. A veces decimos que no soy parte, no me van a dar la información. Perdón, no soy autoridad, no me la van a dar. Pero tienes al INAE, pídele la información al INAE que te conteste. Tienes al INEGI para que hagas estadísticas de el tiempo de vida de un adolescente asesinado. Tienes cuestiones gubernamentales oficiales que te pueden llevar a información para una reparación integral. A derechos. ¿Cómo te puede violar un derecho que te causa un daño moral? Por ejemplo, una discriminación, ¿no? Que es delito en algunos estados, federalmente es un delito, me imagino que aquí también debe ser delito la discriminación. ¿Por qué? Por razón de género. Vamos a pensar. Discriminación por raza, etcétera, migrantes. Es una violación a un derecho. Esa es otra parte. ¿Y quién interviene? Un asesor jurídico. ¿De qué te va a defender? Pues nada. Bueno, víctimas somos todos. En cuanto incluso un victimario puede ser víctima de violación a sus derechos humanos. No solamente propiamente la víctima del hecho, y no puede ser por el mismo hecho, puede ser por las condiciones donde esté dentro de un penal, puede ser por la mala atención médica, puede ser porque no hay cuidado para él. Vamos a pensar un ex policía en prisión, puta, imagínense, ¿no? Entonces debe tener hay artículos en el Código Nacional de Prisiones Penales que hablan de que por seguridad puede ser trasladado a otro estado en una reclusión. Otra norma también que se me olvida, que no debemos dejar de pasar de vista, es la Ley Nacional de Ejecución. Es importantísima para cuestiones procesales. Se da mucho, sobre todo en temas federales, que el proceso está en un juzgado y el interno a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ahí entra el conflicto de tiempos, todo lo que te tardas. Me estoy desviando un poco, ¿no? Pero bueno, el artículo 48, se los dejo ahí como regalo, establece que el procesado debe de ser juzgado, debe estar interno en un lugar cercano al proceso para que no sea tardado. Háganlo, ¿vale? ¿Se acuerdan del famoso artículo 5 transitorio, ¿no? Que se puso de moda y que de los hechos delictivos que no eran considerados en el diseño constitucional? Bueno, pues es algo similar. Pero bueno, volviendo al tema del asesor jurídico, entonces, ¿cómo vamos a participar? ¿Y desde cuándo vamos a participar? Desde el mismo momento que tenemos conocimiento y que nos permite la intervención. ¿Qué freno nos encontramos los asesores en las carpetas de investigación? La famosa, y hasta con todo, que yo estoy en contra de esa que ahora llamo mala costumbre o mala práctica, ratificación de la denuncia que siempre ha existido, ¿no? Me imagino que es igual. Que venga a ratificar. ¿Y dónde dice en el Código Nacional que se deben de ratificar las denuncias? Díganme el artículo donde diga que se ratifican y no hay problema. No lo hay. Es una mala práctica. Bueno, no mala,
Es una práctica. Los códigos locales hablaban de que el MP sí consideraba, citaba ratificar, para cuestión de credibilidad. Imagínense ustedes que una demanda mercantil, civil, laboral, te citen a ratificar y no le den entrada si no ratificas, no emplazaran si no ratificas. Incluso es un obstáculo a la pronta administración de justicia. Oye, si no vienes a ratificar, y si es una persona vulnerable, y si es una persona que no puede caminar, que no se puede parar, que tienes que transportar. Yo les digo con toda sinceridad que he tenido prácticas donde incluso a jueces federales les he dicho, la persona es vulnerable, vámonos a un amparo y piden que vaya a ratificar. No tenemos aún esa cultura tan evolucionada de creer. México somos un país donde todos somos sospechosos y al final nadie es culpable, ¿no? Entonces todos nadie confiamos en nadie, ¿no? Pues me está aventando este choro para que yo le eche la mano, ¿no? Pero no confiamos en la palabra, en la buena fe de la que ahora habla el Código Nacional, porque, por cierto, el Ministerio Público ya no tiene fe pública, ¿no? Actuamos de buena fe. Estamos por eso el principio del 10 y el 11, igualdad de partes, igualdad procesal. Ya no eres más que yo, ya tus investigaciones no son prueba plena, ya no tienes fe pública. Antes se guardaba en una congeladora, como dice nuestro amigo Roberto Hernández, para llegar hasta la sentencia, y no pasaba nada. Los procesos en instrucción, que eran ampliación de declaración, ratificación de dictamen, pero ya no había nada nuevo. Ahora no. Él tiene registros de investigación que no valen ni más ni menos, y tiene que lo de cualquiera de las partes, y tiene que pasar por una investigación complementaria para luego pasar por intermedia, medio de prueba, no ser excluido, para luego llegar a ser desahogado debidamente para ser considerado prueba ante juez de juicio. ¿Por qué no tiene fe pública el Ministerio Público? ¿Por qué no tiene fe pública? ¿Dónde dice? ¿Qué artículo dice que no tiene fe pública? Por la igualdad de las partes no tendría una superioridad. Ninguno dice que no tiene fe pública, pero tampoco ninguno le da fe pública. Entonces, por exclusión, lo que dice que no tiene fe pública es la expresión de motivos. Pero están los principios de igualdad de partes, igualdad procesal, buena fe, que precisamente infieren que el MP ya no la tiene. ¿Por qué se ratificaba? Porque él tenía fe pública y daba fe de que está aquí presente la persona y tiene la intención de ir en contra de alguien en una denuncia. La ratificación, con todo debido respeto, algunos de ustedes han estado en audiencias iniciales o en audiencias de imputación, bueno, iniciales pues, pero solo en etapa de imputación, que no sean de análisis de lo que es control de detención. ¿Cuándo el juez ha preguntado si ha sido ratificado una denuncia? Jamás. ¿Cuándo el juez le ha preguntado al Ministerio Público si ratificó el perito oficial? Jamás. ¿Y qué hacen los MPs en la integración? Que ratifique el perito oficial. Si es tu perito, que venga a ratificar. Que venga a ratificar el documento donde te autoriza a ti como asesor jurídico. ¿Acaso nos piden ratificar cuando autorizamos a alguien en materia civil, en materia mercantil? Queda nombrado, listo, responsabilidad, ¿no? Lo presentas, se acuerda, por autorizado y punto. Se está equiparando la figura del asesor jurídico y se nos está pidiendo acudir, aceptar y protestar el cargo. Es entendible, como es las mismas facultades de un defensor, pues bueno, vamos a ver las obligaciones de un defensor, pero eso lo hace la autoridad jurisdiccional. Igual el órgano ministerial, el órgano investigador, pero sumamente importante, no nos dejemos llevar por eso. Yo sé que nos va a costar pleitos con el MP, nos va a costar que digan que así se estila, nos va a costar ir en contra de esas costumbres, pero si podemos, tratemos de desarrollarlas. Ahora, esta pregunta para los que, los MPs que llegan a ver esto, si me piden que ratifique mi denuncia, entonces no podría yo llevar al MP a juicio para ver quién estaba cuando ratificó, cómo lo ratificó, por qué lo ratificó y si hubo presión. ¿No lo podría convertir en un órgano de prueba si fuera un delito de querella? Pues claro que sí, ¿no? Me pides que ratifique, entonces yo por eso como medio de prueba le MP que ratificó. A ver, que venga a decirme si lo obligaron, no lo obligaron, con quién iba, lo siento como testigo, ¿no? Entonces, hasta es un riesgo andar pidiendo ratificar. Puede convertirse. Muy rara vez se nos presenta en la mente la idea de llevar a un MP, ¿no? Eso es como para defensores. Sí han habido casos, que al investigador se le lleva a sentar. Cuando hay temas de tortura, cuando hay otro tipo de cosas. Sobre todo estos temas. También se expidió la nueva ley. Las leyes que tenemos que contemplar ahora, desde mi perspectiva, y puede haber más, para el efecto de una litigación complementaria o integral, obviamente aparte del Código Nacional de Procesos Penales y la Constitución, la Ley General de Víctimas, la Ley Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en Materia Penal, la Ley
de tratamiento para las personas que intervienen en un procedimiento penal. Esto es muy importante. Cuando tenemos a veces como asesores jurídicos, recuerden que la Ley General de Víctimas contempla a la víctima directa, indirecta y potencial. ¿Quién es la potencial? La que se impide la continuación de un hecho, ¿no? ¿Quiénes impiden la continuación de un hecho? Generalmente la policía, ¿no? Intervienen y se meten. ¿Quién los reconoce como víctima potencial? ¿Cuándo se ha pedido que se reconozca como víctima potencial? Nunca. ¿Podría ser víctima potencial? Claro. ¿Hay protección para ellos? Claro. Está la Ley Nacional de las Personas que intervienen en un procedimiento penal. Una ley de aproximadamente, bueno, no muy grande, de pocos artículos, que establece la necesidad de que podemos pedirle al órgano jurisdiccional protección para esos testigos, ¿no? Y puede no ser la policía, puede ser que en un caso de violencia familiar sea el propio abogado, ¿no? O sea la familia, el papá que intervino, el abuelo que intervino, la mamá que intervino, la suegra que intervino, el cuñado que intervino porque estaba pegándole a la esposa en un tema de violencia familiar. Esa parte, ese testigo que tenemos puede ser víctima potencial, sí, y con fundamento en la Ley General de Víctimas, artículo 4, y con fundamento en la Ley de las Personas que intervienen como testigos en un procedimiento penal, ¿podemos pedirles protección? Sí, claro que sí. Otra figura en la cual el asesor jurídico es valioso y que también olvidamos a veces es la exigencia de las medidas de protección para la víctima. El MP, sé que no hay la policía suficiente a veces para proteger, pero no puede ser la única medida de protección. Podemos exigir, a veces lo que hacen las autoridades es decir, ¿sabes qué? Toma el oficio para que cuando haya un problema pues le hablas a la policía, ¿no? Sobre todo en temas de violencia familiar, que llegue el marido o la esposa o quien sea el agresor, ¿no? Por los niños, por la parte, esa parte que tenemos que cuidar es importante. ¿Dónde puede participar el asesor jurídico? En la integración de toda la carpeta, sí. En la recopilación de los registros de investigación, sí. En pedir información o auxilio al juez para una investigación, sí. ¿Cómo le pedimos auxilio al juez de control si no tenemos facultades nosotros por no ser autoridad y estamos investigando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creen que lo haríamos? Tenemos el INAI para pedir información, ¿no? Gubernamental, de una manera no oficial, pero nos la van a contestar. Tarda más o menos 20 días, se abre el correo electrónico, te metes al INAI, están todas las instituciones públicas, le pides información. Por ejemplo, podríamos pedir una información al IFE o al INE para que nos diga si existe o no existe una persona a través del INAI, o no se puede. Sí se puede. El tema, hay información reservada e información que no. El tema es de la fundamentación, pero lo que les quiero dejar en claro es que tenemos como asesores todas las facultades para hacer una investigación a la par del MP. Recomendación, actúen a través del MP. Oye, MP, mira, aquí está mi lista de pruebas, te pido por favor que actúes de medios o de datos de pruebas que propongo, ¿no? Llévalas a cabo, gira los oficios, yo me encargo de llevar los oficios, etcétera, auxiliarlo, ayudarlo, no dejemos o pretendamos que el Ministerio Público haga todo el trabajo también, no tiene mucho trabajo, de veras. Y no es justificación, si hay mucho trabajo y hay donde podamos ayudar, pues adelante, ¿no? Y luego, el tema de preparación del guión y sobre todo de la preparación de la reparación del daño. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerden, les digo, la intermedia no solamente va a excluir o admitir medios de prueba para el hecho y la responsabilidad, también lo hará para la reparación si es que hay una condena. No se dicta sentencia hasta que, cuando es condenatoria, hasta después de que se lleve a cabo un desahogo de medios de prueba para la reparación del daño. Eso es sumamente importante. Y si no tenemos, ¿qué va a pasar? Una resolución genérica, ¿no? Y entonces, vía incidental, vamos a meter medios de prueba, datos de prueba. O sea, al final de cuentas, pueden ser objeto de exclusión, ¿no? Puedes decir, oye, esto no estaba, esto lo fabricaste, hay que preparar todos esos datos de prueba. Hay que pensar en el hecho. ¿Qué hecho es? ¿Causa un daño moral o no? Basémonos en la Ley General de Víctimas. Reparación integral. No repetición. ¿Cómo nos garantiza la no repetición de violencia familiar? Pues quizás que la policía vaya a ver o que le dé un oficio a la señora o al señor que esté afectado, a los hijos, para que no haya repetición del acto de que regrese esta persona. Que no todo acabe con el hecho de la sanción penal, ¿no? Hay que garantizar esa parte de reparación integral.
sumamente importante. Es muy corto el tiempo, hay una cantidad inmensa de temas. La verdad es que la invitación de hoy es hacia ustedes también, a voltear hacia la parte del asesor jurídico, a que sepan que el asesor jurídico tiene todas las facultades iguales a un defensor, a que pueden hacer absolutamente la investigación que consideren con los medios oficiales o a través de instituciones como el INAI, como les digo yo, pueden acercarse a estas instituciones y auxiliar al Ministerio Público en la parte de reparación del daño. No confundamos al asesor con el coadyuvante sigue existiendo. El coadyuvante es la víctima, personalmente. Yo soy coadyuvante, yo soy víctima y soy coadyuvante, pero tengo mi abogado, él es mi asesor jurídico. Alguien se quejaba porque ahora el defensor va contra el MP, contra la víctima y contra el asesor, ¿no? Y todos pueden participar en la audiencia, y todos hablan, entonces estamos en una desventaja. Hay quien dice, la verdad es que no. Desgraciadamente, la actuación del asesor en proceso al día de hoy, yo he visto en el 98% de los casos que queda tan restringida me adhiero a lo que dice el MP, ¿no? Y nada que agregar. Quizás sí, no pasa nada. Tampoco se trata de hablar por hablar, ¿no? Tampoco se trata de decir sandeces o de repetir lo que dice él. Pero vale la pena analizar, sobre todo en el tema de prueba. El tema más importante, desde mi perspectiva, en este nuevo sistema, es la capacidad para recopilar prueba, para que sea lícita, desahogarla y que sea incorporada. Eso es donde yo he visto el detalle más carente en nosotros los abogados, me incluyo, porque hay audiencias donde estamos en la inicial y vamos a pensar que duplica el plazo el defensor porque va a aportar datos de prueba. ¿Podría el asesor aportar también datos de prueba para acreditar la responsabilidad o no? ¿Con qué fundamento lo podría hacer? O sea, si hay un artículo que dice la defensa puede duplicar constitucionalmente para efecto de esto, ¿con qué fundamento yo lo haría? Como asesor, vamos a pensar que estamos ante un juez sumamente formal y que dice, ¿sabes por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te tengo que dar? ¿Por qué en una etapa de ponderación? ¿Por qué lo tengo que hacer si yo pondero que él va a ser privado de su libertad, que está siendo investigado? Recuerda que en el sistema tradicional había una ponderación mayor en favor del procesado, mayor a la víctima, ¿no? Incluso la víctima no se podía ir a la, para que no se me olvide, solamente la víctima tiene 15 días hábiles, contrario a los 8 años que tiene el procesado. Hay que tener cuidado. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo fundaríamos? Con la igualdad de partes, ¿no? Pues con el mismo. Igualdad de partes, oye, yo también voy a aportar datos. ¿Han vivido ustedes esa experiencia que el juez les permite aportar datos para acreditar la responsabilidad probable y la probable participación? ¿Lo han tenido alguna experiencia en el asunto ya? En vinculación a proceso, yo soy perito.
a través de ella o asesor jurídico, pero el asesor tiene que ser nombrado. Si no está nombrado de oficio entrar, te refieres, yo soy asesor y vengo de oficio entrar, ¿no? Al final de cuentas, que el Estado se erija en de oficio, vengo a representar a quien no está aquí, que apareciera el homicida de alguien, ¿no? Y entonces dicen, este fue el homicida de esta persona. Es de oficio, cualquiera puede denunciar, no es de querer, cualquiera viene, denuncia, o el Estado se entera de un hecho y va y se integra un hecho. Hay pruebas, por ejemplo, hay testigos, hay etcétera, pero ¿qué va a ocurrir con el tema de reparación del daño? El tema de víctimas para esos efectos. No va a haber una reclamación, va a haber una condena si hay los elementos. Y está renunciando a cualquier reparación del daño. No es renunciar. Si se condena, tiene que haber una reparación. ¿Quién va a venir a reclamar? Quien tenga derecho. Si algún día viene la persona y dice, oye, me enteré que encontraron a X y entonces hubo una condena y una reparación genérica, ley federal, Código Nacional de Procesos Penales o Código Local, el doble, 80 días de salario mínimo o 1000 días de salario mínimo multiplicados al doble, son 80,000 pesos, por ejemplo. Entonces viene y dice, yo soy la madre de la Oxisa, estaba en Estados Unidos y sé que hubo una condena, entonces yo vengo a acreditar mi vínculo, abres un incidente con el juez de ejecución y pudiera reclamarlo. Desde mi perspectiva, sí, no está prohibido. Lo único que no puedes hacer es, no vas a intervenir en el procedimiento, ¿no? Y obviamente, o sea, no puedes renunciar a tu carácter de víctima. ¿Sí me explico? Porque es derecho público, no es derecho privado. Si fuera materia civil, pues sí, me desisto de la acción y bajo mi más entero prejuicio. Materia mercantil igual, pero derecho penal no. A pesar de que tenemos la acción penal por particulares, todavía no es tan... No forma parte el derecho penal del derecho privado, como para decir renuncio. ¿Puedes darte por satisfecho de la reparación del daño? Sí, expresamente. Su señoría, en la etapa del desahogo de pruebas para reparación del daño, me doy por satisfecho. No se desahoga nada. Entonces ya no se debe nada, no se debe nada, se acabó.
expresamente, pero si hay una condena, debe de haber una condena a daño moral, indudablemente, a reparación. Ahora el tema es quién la va a reclamar, nada más sería alguien que apareciera, pero que un asesor participara de oficio sin nadie, asesorando a nadie, pues no se puede. O sea, ¿a quién represento? Porque de entrada puede haber un cadáver, pueden encontrar a alguien. Vamos a pensar que un migrante o una migrante se encuentran aquí y no tiene nadie en nuestro país y sufre un accidente y lo agarran en flagrancia haciendo esto, pero la otra persona fallece y no hay nadie que la reclame, ¿no? Pero hay un homicidio, entonces va él, ¿por qué lo hiciste? Etcétera, etcétera. Va a haber una investigación y se lleva un proceso contra él de alguien que nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, ¿a quién va a asesorar el asesor? ¿A la víctima de quién? O sea, habría una imposibilidad para nombrarlo. Quién lo nombra el estado de oficio, pero quién es su padre, su madre, su marido, quiénes son los representantes. Entonces habría una imposibilidad. A veces es el juez de control quien lo solicita, ¿Qué? aunque no exista el asesor, aunque no esté ahí la víctima, a veces no se conoce la víctima y el juez de control solicita. Pero ya hubo víctima previa, nada más no fue a la audiencia. Ajá, por ejemplo en el caso de homicidio, o sea, no hay un familiar, pero el juez pide que el asesor esté presente. Entonces, Para garantizar los derechos de la víctima. sí. Bueno, la víctima es del occiso, ¿no? Sí. De la ofendida. Pero eran de víctimas indirectas o, bueno, ofendidas. Entonces, pero estas no se presentan. Igual. O sea, se sabe quién es, pero no va. Vaya, no. Quiere entender el El supuesto. asesor no lo conoce. O sea, solamente por. Pero en la carpeta se sabe quién es el ofendido o la ofendida. Con identidad reservada. Ah, ok. Ajá. Pero no acude a las audiencias. Y no se conoce. No por quiere parte ir. del asesor. Y si va el asesor. Si es alguien conocido, pues le cuesta garantizando una representación legítima, pero podría haber. ¿Recuerdan la tesis que habla de la defensa adecuada? Esta víctima diría: ¿yo cuándo lo nombré? Yo nunca lo nombré. ¿Podría dar pie a una nulidad? Pues sí. Sí, ¿por qué? Porque me mencionan que yo no lo nombré. O sea, ¿cuándo me asesoró? ¿Cuándo me notificaron? Habría varios temas de nulidad. Número uno, la víctima debe ser notificada de todo el proceso. El asesor no la suple, sobre todo si no ha sido nombrado, salvo que haya sido nombrado. Pero si es de oficio, yo no sabía lo que estaba pasando, nadie me dijo a mí lo que estaba pasando. Eso está establecido en la Ley General de Víctimas, de todo el proceso, y también está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ahí entraríamos en un tema que daría con toda seguridad pie a una nulidad de procedimiento y reposición, ¿no? Para que ella expresamente dijera, porque acuérdense que ahí, para mí, con todo respeto, puede haber un exceso, porque dice el Código Nacional que puede ser representada por el asesor o por el MP, no forzosamente. ¿Puedo como víctima decir no quiero asesor, yo quiero estar con el MP? Claro, se puede. ¿Sí me explico? Hay artículo expreso. Entonces no puede forzosamente. Lo más formal, de acuerdo a la norma, es que si no aparece la víctima, el MP la está representando. ¿Sí me explico? Salvo que aparezca y diga, quiero asesor, aquí está mi asesor, vengo, ¿tiene asesor? No, a ver, le ponemos un oficio. Pero el Código Nacional establece por el asesor jurídico o por el MP. Entonces no es uno y otro más. Entonces ahí habría fundamento, pues, para que el juez dijera, sería mejor no ponerle un asesor que ponerle un asesor y que dijera, yo nunca lo nombré, vamos a reponer. ¿Sí me explico? A decir, te representó el MP, tú nunca viniste. Y la norma dice, tú, uno u otro. Entonces no estoy incurriendo en ninguna violación al derecho humano, porque es uno u otro. ¿Sí? Que son temas que parece que no, pero se dan, ¿no? Claro, por supuesto, por las características de cada lugar. Y es importante ese tema porque hay mucha gente inmigrante, hay mucha gente que se va, hay mucha gente que también viene aquí, que no tiene familia aquí y que le pasan circunstancias. Si hay una condena, si yo fuera juez, yo lo que haría es condeno, y cuando aparezca alguien, pues ya se verá, ¿no? El reclamo, en su caso de indemnización, si es que la hay. Pero, pues ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hacer un resumen rapidísimo. Bueno, número uno, los artículos más importantes. 110, Código Nacional de Procedimientos Penales, es el fundamento para la participación del asesor jurídico en el procedimiento, en todas las etapas, en todas las instancias, desde el primer momento, si hay flagrancia, desde la presentación de la denuncia, porque hay gente que sabe lo que ocurrió
y a veces tiene la limitante de no saberlo cómo decir y se malentiende, ¿me explico? Y no, usted está diciendo otra cosa, en un acoso sexual, por ejemplo, laboral, ¿no? Usted está hablando de otra cosa, ¿no? Usted lo invitó, usted accedió a ir al restaurante, entonces hay cosas que no saben decir a veces. El asesor puede asesorar, valga la expresión, para que se sepa decir, claro. Hay gente que tiene limitaciones de vocabulario y no sabe explicarlo, entonces hay que saberle decir cómo debe decirlo para que no se entienda como que está aceptando un hecho delictivo, ¿no? Este artículo es importantísimo. Ley General de Víctimas, artículos 4 y 5, obviamente son básicos. 4, diferencia víctima directa e indirecta potencial, establece que son las personas físicas. Artículo 5, los derechos de la víctima. Dentro de los que para mí son más preponderantes, derecho a máxima protección, trato preferente. Fracción 9 del artículo 119 de Ley General de Víctimas, ¿el MP puede suplir la deficiencia del asesor? Sí. ¿Sí me explico? No subsana, perdón, no se convierte y se erige en quien ejerce la acción penal, no, suple. Un ejemplo, estamos en una audiencia inicial o imputación, el MP hace la imputación, el MP pide la vinculación y el asesor considera que hay carencias, su señoría, con fundamento de la fracción 9 del artículo 119 de la Ley General de Víctimas, voy a abonar a lo que dijo el MP y agrego esto, voy a agregar, nada de suplir, para que recuerde usted que viene aquí a ejercer la acción penal, ¿no? Entonces agregas, ¿no? Intermedia, aportas datos de prueba. En investigación inicial, haces tu propia investigación, pides información a través del INAI, pides información al INEGI, te vas más allá, no nos limitemos a no pedir un examen a la víctima psicológico solo porque el delito no cabe en la posibilidad de una afectación psicológica, aparentemente, ¿no? Todo hecho delictivo para mí puede tener una afectación psicológica, todo. Puedes perder tu patrimonio y no hubo afectación física, pero perdiste tu patrimonio, emocionalmente estás mal, estás afectado, ¿no? ¿Qué tal si te chocan en la bicicleta o tu triciclo, que es tu modo de vida, porque ahí llevabas la fruta y la vendes en una esquina y el carro llega y te pega y estás lesionado y aparte tu medio de vida, ¿no? Y eres la subsistencia de tu casa, de los hijos, etc. Entonces, no toda afectación se excluye de la afectación moral o la física excluye de la moral. Eso tengámoslo muy, muy presente, ¿sí? Artículo 2 transitorio, Ley General de Víctimas. Toda ley que se oponga a la Ley General de Víctimas queda derogada. No suple la Ley General de Víctimas al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿estemos de acuerdo? Complementa, hay un apartado que habla de la participación de la víctima en el proceso penal. Complementa, no lo suple. Por eso yo soy de la opinión de que está mal el decir víctima directa e indirecta. Ofendido y víctima, punto. Para efectos de reparación, ahí sí víctima directa y potencial, ¿sí? Pero no confundamos, esa es mi percepción y creo que tiene fundamento. Ya otros no estarán de acuerdo y seguirán hablando de víctima directa o indirecta. Pero es muy, muy importante recordar. ¿Cuándo empieza el procedimiento? Con la audiencia inicial. ¿Cuándo termina? Con la difusión. ¿Desde qué momento participa el asesor? En todo momento. En todo momento, activamente. Artículos 12, 14, Ley General de Víctimas, derecho a participar activamente en el procedimiento. Artículo 421, responsabilidad de las personas morales autónoma, independiente de la persona física que cometió el hecho. Y ya vimos que las hipótesis son amplias, hasta por los medios colocados. En un hotel entra una persona, la gente, bueno, es el ejemplo de Mayan Palas, en cuanto a los medios que da y por las omisiones de protocolos. Por eso también volteen ustedes aquí en su ciudad al tema del compliance, que es la asesoría penal corporativa, que le llamo yo, para adecuar los protocolos, contratos, para disminuir el riesgo de que una empresa cometa un hecho delictivo o sus medios sean usados para cometer un hecho delictivo. Esa es la cuestión, a grosso modo. Creo que mañana lo vamos a ver otra vez, pero pues ya, los dejo descansar para el día de hoy. Mañana, primeramente Dios, nos vemos y estoy a sus órdenes. Ahorita les voy a dar mi correo electrónico para que también aquí necesito bien mis datos del maestro Treviño, para lo que se les ofrezca. Les puedo mandar con gusto las sentencias que les acabo de mencionar. Las legislaciones ya las encontramos en internet, eso es muy, muy sencillo, pero estas resoluciones para que las tomen como ejemplo para integrar y busquen la reparación por hechos punitivos. Ya hay una tesis de la Corte que habla de que el juez penal puede condenar al pago del daño moral, entendido como una cuestión civil.
es una tesis muy importante. No nos quedemos cerrados a que en materia penal solo sanciona conductas, repara daños materiales y lo demás no. Busquémoslo, apelar, amparo directo, busquémoslo. Yo les puedo decir que hemos tenido resoluciones de amparo directo que le ordenan al juez integrar la reparación para efecto de repararla a la víctima.